Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. La vida diaria debe estar tapizada de estos conceptos de vigilancia, de esmero y también de ser un testigo fructífero. Porque lo lindo es cuando tú recibes noticias o recibes un regalo, lo que quieres es compartirlo, no te lo guardas. Lo compartes porque te llena de alegría, te llena de felicidad que alguien se haya preocupado de ti, te traiga algo y lo compartes. Ahora, la preparación que Jesús ha hecho para salvarnos no es algo que fue improvisada, sino llevó mucho tiempo, y además dice Efesios 1:4 que fue antes de la fundación del mundo. O sea, no vino el pecado primero, sino que antes de esto ya estaba provisto una salida de escape si llegaba a pasar algo. Ahora, es interesante notar también que el Señor, antes de ir al cielo, antes de regresar al cielo, lo que Él le dijo a sus discípulos, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ese concepto está con una promesa maravillosa, porque lo dice Hechos 1:8, que tú estás repitiendo, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está la promesa para que no estemos solos en esto de ser testigos. Y allí entonces dice, y me seréis testigos. Entonces deberíamos ser cautos y vigilantes y también pedir a Dios el Espíritu Santo para que esto se cumpla en nuestras vidas, en bueno, creo que una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos, ¿quién es un testigo? Un testigo es alguien que ha presenciado algo, alguien que puede dar testimonio, no por lo que le contaron, sino por lo que presenció. Esto hace que nosotros debemos tener una relación personal con nuestro Dios y además con su palabra. Solamente así podemos testificar. Entonces, eso es importante. Ahora, Jesús va a hacer algunas advertencias acá también, que es bueno que nosotros nos las veamos, porque en el capítulo 8:4 en adelante dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte, y aquí comienza el relato, cayó junto al camino, fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. La otra cayó en espinos y juntándose estos crecieron y la ahogaron. Y por último dice la última parte, dice, y otra cayó en buena tierra. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre una y otra de esta enseñanza que aparece Jesús? En primer lugar tenemos que reconocer que la semilla era la misma. No hay diferencia de semilla. No hay diferencia de semilla. Lo que hace la diferencia es el terreno donde cayó. Ahora, nosotros a simple vista nos cuesta entenderlo, yo creo que a los discípulos les pasó lo mismo. Y qué bueno que Jesús a ellos les respondió y les explicó lo que significaba esta parábola. Porque le dijeron, y bueno, ¿qué significa esta parábola, Señor? Estamos preocupados. A ver, explícanos. De hecho, Jesús se da el tiempo para explicarle y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué quiere decirnos a nosotros si nos creemos sus discípulos de Jesús? ¿Cuál es el significado de la palabra? La semilla, dice él, es la palabra de Dios, sí, que está sembrada a todo el mundo, no importa quién sea la persona, le va a llegar esa semilla. Algunos hablan, por ejemplo, de qué pasa con esa gente que quizá nunca ha conocido una Biblia, no conoce de Dios. Hay cuestiones en las que nosotros nos preocupamos a veces que Dios ya tiene resueltos esos problemas. Preocupémonos. Exactamente lo que debemos preocuparnos, lo que sucede con nosotros. Que estamos siendo testigos de lo que sucede. Hay quienes se hacen la pregunta, bueno, y aquellas tribus que están allí en el Amazonas, por ejemplo, gente que incluso no han tenido relación con la civilización, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, el Señor, es un problema del Señor, no es nuestro.
No tenemos nosotros que resolver el problema, pero sí debemos resolver nuestro problema. ¿Qué clase de terreno soy yo? Y resumiendo, ese es el Claro. concepto que Jesús quiere dejar implantado a sus discípulos. Sean ustedes el terreno, no sean la piedra, no sean el camino donde no va a crecer la semilla. No debemos permitir que... No sean rodeados de estos arbustos que van a Exactamente. ahogarnos, sino de ese terreno fértil que la reproduce y le da, digamos, así como dice la Escritura, no solamente crece, sino que da también frutos, y frutos muy fructíferos. El 18:24 dice: y al ver a Jesús que había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Aquí se nos complica a veces cuando Jesús hace estas declaraciones, que el rico no va a entrar en el reino de los cielos, está limitado solamente a los pobres, a los miserables. Bueno, y en cierto modo tenemos que ver que un rico tiene mucho más problemas que nosotros, porque tiene la tendencia a confiar en sus riquezas, a no sentir la necesidad de Dios. Para mí, mi Dios es el dinero, y con él yo hago cualquier cosa. Entonces, tiene esa tendencia. Por eso es que es difícil cuando uno va a conversar con un rico, tiene mucho que hacer y no tiene tiempo para estar escuchando ni estar leyendo la Biblia. Entonces, pero tenemos que hacer énfasis en que hay muchos que teniendo mucho dinero son personas que sirven al prójimo y que tienen al Señor en el corazón. Ahora Jesús va a responder rápidamente diciendo, porque los discípulos dijeron: entonces, ¿quién va a ser salvo? Y él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí está una respuesta clara, o sea, todos tienen la misma opción, porque para Dios es posible que todas las personas se salven. La decisión es individual, la decisión es de nosotros, de quien en este momento está escuchando también este programa. Y Pedro le dice: nosotros dejamos todo, ¿y qué vamos a recibir, Señor? ¿Te acuerdas que habíamos conversado que no eran tan pobres como a veces se nos ha puesto en la mente? Tenían una barca, tenían gente, tenían redes, no eran baratas, incluso remendar las redes era muy caro en esa época, y ellos tenían eso para cubrir esos gastos, así que tenían ciertas posiciones, incluso la casa, Pedro tenía su casa, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que empiezan a aparecer, no en primera plana, sino en un trasfondo cuando se va haciendo el relato. Pero ellos habían dejado todo eso. Estoy pensando en Mateo, que dejó una posición de riquezas humanas, de plata, de dinero, de responsabilidad, y siguió a Jesús. Entonces, es interesante que Él les va a responder: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, y aquí está lo importante, la vida eterna. Que estemos entre los que dejamos todos, pero para seguir a Jesús, y un día Dios nos va a dar la recompensa. Gracias, amables oyentes, por su audición. Que el Señor los bendiga. En cada uno de estos textos y en otros se revelan los peligros, las responsabilidades y las recompensas de la testificación y la fe. Se nos ha comisionado con una responsabilidad solemne, pero considerando lo que hemos recibido, ¿cuán poco se nos pide de nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.